Vamos a iniciar, hermanos, cada uno tiene media hora de exposición. Después de la media hora sonará una chicharra y seguirán las preguntas y respuestas. La cuestión del estudio es eso, estudiar. Se le denomina seminario, pero la mayoría de seminarios es llegar a escuchar a un personaje hablar, hablar y hablar. Pero el asunto que tenemos en esta mañana es escuchar una pequeña exposición y en medio de la exposición, ya después de terminada, iniciar una sección de preguntas y respuestas para que todo quede con completa claridad en sus mentes y en sus corazones, que es lo que la iglesia del Señor necesita. Hay unos hermanos enlazados vía Skype. Ellos también pueden hacer sus preguntas por medio de el grupo de la iglesia verdadera. Entonces todo está listo para que iniciemos. Mi hermano Oscar tiene el micrófono abierto. Dios les bendiga, mis hermanos. He pedido al Señor que me ayude mucho en esta mañana porque hay que ser muy específicos en muy poco tiempo. Entonces, vamos a empezar. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias al primer libro, a la primera carta del apóstol Juan. Y vamos a estar leyendo el capítulo 3, el verso 4. Amén. Primera carta de Juan. Capítulo 3, verso 4. Amén. Dice la Escritura: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Vamos a estar esta mañana aprendiendo todos nosotros. Como decía mi hermano, la idea es que todos nos edifiquemos a través de la Escritura y vamos a estar hablando sobre lo que es la naturaleza del pecado. Hace más o menos 2 meses, cuando estuvimos acá, estuvimos iniciando esta serie de foros donde hablábamos sobre lo que era la caída, sobre todo lo que involucraba la caída y el inicio del pecado en el hombre. Y para continuar con lo que era el pecado, pues vamos a hablar sobre lo que es la naturaleza del pecado en sí, lo que el pecado en sí es. Amén. Como todos sabemos, o como habíamos estudiado la vez anterior, el pecado entró al mundo a través de la transgresión que tuvo Adán, ¿cierto? El pecado vino al mundo a través de esa transgresión y es tal vez uno de los acontecimientos, fenómenos, pues más tristes que ha ocurrido a través de la historia de la humanidad. Pero no solo es el más triste, sino que a partir de la caída se convirtió en uno de los hábitos más comunes del ser humano, en donde, como veíamos ahorita a través de la lectura de la Escritura, el hombre empezó a caminar de acuerdo a lo contrario que establecía Dios para su vida. Entonces, muchos tal vez en algún momento han podido soñar o pensar en un mundo lleno de felicidad, de tranquilidad, de bondad, ¿cierto? Muchas veces cuando escuchamos a las personas se sueña con un mundo de felicidad, de paz absoluta, de tranquilidad, ¿cierto? Basado tal vez en una ética, en unos comportamientos naturales que se quieren establecer en la vida de las personas, pero a medida que va pasando el tiempo nos hemos dado cuenta que lo que sucede en la humanidad y lo que pasa a través de la historia de la humanidad es que en vez de buscar esa paz y esa reconciliación, vemos que cada vez va en decremento en cuanto al comportamiento se refiere, ¿cierto? Cuando nosotros observamos nuestra humanidad hoy en día, vemos que muchos, viéndolo desde el punto de vista de la ética, muchos valores y principios se han perdido a lo que es hoy en día en cuanto era antiguamente. Si yo le pregunto en este espacio a los hermanos que tienen más edad,
¿Cómo era antiguamente? Me van a decir que lo que me decía mi padre a mí. Antes había más respeto, antes había mucho más ética en las personas, ¿cierto? Así que vemos que a medida que va pasando el tiempo, pues como que en la humanidad el comportamiento va en deterioro. Em, Cuando las personas tratan de buscar el hecho de establecer un bien moral en la humanidad, pues terminan desilusionadas. O si nosotros buscamos establecer un bien moral en las personas, cuando me refiero a bien moral, me refiero a establecer una definición que tenemos como bien, que es no cometer actos que afecten a la sociedad como tal, pues vamos a terminar desilusionados porque siempre vamos a encontrar algún tipo de patrón o algún tipo de comportamiento que no va acorde a lo que se tiene enseñado como bien. Entonces, vamos a darnos cuenta a través de este estudio que, como lo vimos, complementando lo que dijimos la vez pasada, es causa del pecado que hay en el hombre. ¿Mm? Y vamos a ver 6 aspectos fundamentales, los cuales nos indican la naturaleza de ese pecado en el hombre. ¿Mm? Entonces, quiero que por favor, pues hay una serie de citas bíblicas que corroboran cada uno de esos puntos. No las vamos a leer acá por la premura del tiempo, porque se nos irían 2 horas tratando de leer todas estas citas, pero las anoté aquí en el tablero para que las tengamos claras y para que sepamos cuál es el fundamento escritural de cada uno de esos puntos, para que cada uno de nosotros lo tenga claro y podamos avanzar con el estudio. Amén. Entonces, refiriéndonos al pecado como tal, a la naturaleza que el pecado tiene en el hombre, lo primero que podemos decir nosotros es que el pecado como tal es una clase específica de mal. Cuando nosotros hablamos de la palabra pecado, lo primero que se nos viene a nuestra mente es que una actitud mala, ¿cierto? O una posición mala, o digamos que en nuestra mente hay como una similitud con la palabra maldad cuando nos referimos al pecado, ¿cierto? Cuando yo digo la palabra he pecado, se me viene inmediatamente a la mente que he hecho algo malo, ¿cierto? Entonces, actualmente oímos mucho acerca del mal y poco acerca del pecado. Y esto pues puede llegar a confundirnos en alguna manera. El pecado no debe confundirse, y es importante que lo tengamos claro, con las actitudes o con los males físicos que vemos en la humanidad hoy en día. Primero que todo debemos tener claro eso. Es una clase específica de mal, pero no es el mal que nosotros vemos cuando alguien roba, cuando alguien asesina. El pecado no es eso externo, eso físico que vemos nosotros, ¿sí? Pero sí es una clase específica de mal. Por encima de lo físico, ¿cierto? Se nos ha enseñado, y todos en nuestra educación hemos tenido claro, que por encima de lo físico hay algo que es la ética. A todos nos han enseñado algo de ética, ¿cierto? Y nos han dicho que debemos tener un comportamiento específico referente a lo que es la sociedad, que debemos comportarnos de ciertas formas, guardar ciertos parámetros, establecer ciertos criterios para hablar de lo que es bueno y de lo que es malo. Y entrando en ese aspecto de la ética, ¿cierto? Encontramos lo que es la moralidad del hombre, lo moral. Lo que se nos enseña es que el comportamiento del hombre está basado en su moralidad. Y si nos referimos al pecado, pues, y lo queremos asociar un poquito a eso, el pecado tiene que ver con lo moral. El pecado es un mal moral, quiere decir que es un mal específico que se encuentra en la moralidad del hombre, en la moral del hombre, en lo que el hombre piensa hacer, ¿cierto? No es un mal externo, como les decía ahorita, sino es algo que está enclavado en la moralidad del hombre. La mayor parte de los hombres que usan en la escritura para designar el pecado señalan pues su carácter moral.
Teniendo en cuenta la manera en que la Biblia acostumbra a hablar del pecado, no puede quedarnos duda acerca de su carácter ético, ¿cierto? Cuando la Biblia nos enseña lo que es el pecado y nos muestra que es la transgresión de una ley, vamos a darnos cuenta más adelante qué tipo de ley es la que estamos hablando. No se refiere a las leyes impartidas, como lo decía, y nuevamente reitero sobre ello, acerca de lo físico, donde se nos dice no robar, no matar, ¿cierto? No cometer adulterio. Ese tipo de cosas físicas no son las que transgreden en el pecado, sino va más allá de eso y está asociado al carácter moral. Esto no es un mal que cogió al hombre, digámoslo, desprevenido, sino que vino a través de una acción, como lo vimos en el estudio anterior, una acción que el hombre quiso hacer, deliberadamente estableció esa acción y lo único que hizo fue actuar deliberadamente en contra de lo que Dios había establecido para él. Si ustedes recuerdan, cuando el Señor puso a Adán en Edén, le estableció y le dio una serie de criterios y una serie de leyes que debería cumplir, ¿cierto? Y dentro de lo que veíamos, el hombre deliberadamente decidió desobedecer eso que Dios había dado para él. Entonces, no es algo que haya dicho al hombre, y Dios se lo advirtió, ¿cierto? Que en el momento que comiera del fruto ciertamente moriría. Entonces no fue algo que tomara al hombre por sorpresa, sino que el pecado fue un mal que entró en el hombre a través de la acción deliberada que vimos anteriormente en el estudio sobre la caída, que el hombre tomó deliberadamente la decisión de ir en contra de lo establecido por Dios. Entonces, a través de eso vino el pecado a su vida. En el fondo, cuando nosotros hablamos del pecado, el pecado no es algo pasivo en la vida del hombre, es un mal que está activo en su ser. No es un mal que hoy se apaga, mañana lo puedo prender, pasado mañana lo apago y decido cómo activarlo y desactivarlo. El pecado, perdón, es un mal que está activo en la vida del hombre constantemente, constantemente, constantemente está activo en la vida del hombre. No es, por decirlo de alguna manera, una enfermedad que si me expongo a ciertas cosas sé que va a llegar. Aunque sí se puede ver desde el punto de vista de que es una enfermedad porque tiene cura, ese pecado tiene cura, lo puedo ver desde el punto de vista de que no es algo a lo que yo me exponga y venga a mí, que vamos a ver más adelante la razón de por qué digo esto. No es algo a lo que yo me exponga, no es que yo salga a la calle y me enclaustre en mi casa, porque si salgo a la calle, el pecado va a venir a mí. Es algo que va más allá de eso. Es un mal que, como lo dijimos ahorita, está enclavado en la moral del hombre. Amén. Como primer punto. Y aquí tenemos unas referencias bíblicas: Génesis 3, 1 al 6, Romanos 1, 18 al 32, y el texto que leímos inicialmente de Primera de Juan 3, 4. Amén. Para quienes toman sus apuntes, para que lo tengamos claro. Como segundo punto, hablando acerca de la naturaleza del pecado, ya vimos que es una clase específica de mal, que es un mal que no es un mal físico externo, sino que es un mal que está enclavado en la moral del hombre. Amén. Como segundo punto, el pecado tiene un carácter absoluto. Amén. Dentro de la esfera de la ética, de lo que hablábamos ahorita, entre lo que es bueno y lo malo, hay un absolutismo. ¿A qué me refiero con absolutismo? Yo no puedo decir que soy medio bueno o soy medio malo. Cuando yo salgo a la sociedad, ¿cierto? Cuando yo me enfrento ante una sociedad, ante un grupo de personas, ante ciertas personas, a mí me catalogan como alguien bueno o como alguien malo por mis acciones, ¿cierto? Lo mismo sucede con el pecado. No hay una neutralidad que podamos decir, que no hay un término medio donde nosotros podamos decir el pecado no es tan malo. Entonces el pecado tiene un carácter absoluto. Cuando yo hablo de carácter absoluto del pecado, quiero decir que el pecado es absolutamente malo. No puedo decir
no, es que a veces las cosas que yo hago o el pecado que hay en mí es algo bueno, ¿cierto? No hay una condición neutral entre el bien y el mal, aunque indudablemente cuando yo hablo de bien y mal, dentro de lo que yo hablo lo puedo catalogar dentro de ciertos grados, ¿cierto? Cuando alguien hace algo bueno, yo puedo decir es poco bueno, es muy bueno y es extremadamente bueno, dependiendo de la acción que haga, ¿cierto? Lo mismo de lo malo. Si yo hago una acción que puede ser catalogada, digamos, si yo asesino a alguien, es catalogada como extremadamente malo y así funciona la ley nuestra. Las condenas, ¿cierto? O los premios van acorde a la intensidad o al grado de maldad que se vea en la infracción cometida ante la ley, ¿cierto? Entonces, si yo entro a la panadería y me robo un pan, me puedo ganar 24 horas en la estación, ¿cierto? Dependiendo del policía, ¿cierto? Dependiendo, si es un pan de 1000, entonces ya son 48 horas en la estación. Depende de la habilidad. Pero si yo entro a la panadería y asesino al panadero, ya me pueden acarrear hasta 30 años y en algunos países cadena perpetua, ¿cierto? O pena de muerte. Entonces vemos que nosotros catalogamos el bien y el mal, no hay términos medios para nosotros. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos creciendo y vemos las acciones que ellos cometen, nosotros catalogamos y les enseñamos bueno o malo, bueno o malo, bueno o mal. Entonces el carácter absoluto del pecado habla de eso, que no hay términos medios. Un ser moral que es bueno no se convierte en malo por disminuir un poco su bondad. Sigue haciendo lo bueno, aunque no con la misma intensidad, ya vimos que hay grados de bondad y de maldad, sino que únicamente un cambio radical en sus cualidades, en su manera de actuar. Cuando yo soy alguien que normalmente hago lo bueno, ¿cierto? Si dejo de hacer un poquito eso bueno que hacía, pues no van a decir, uy, no, pues van a decir, este tuvo un cambio, pero no quiere decir que ahora sea malo. Pero si yo soy alguien bueno que hace buenas acciones y de un momento a otro comienzo a hacer cosas que van en contra de las leyes establecidas dentro de nuestra moral, pues ya empiezan a catalogarme de una manera diferente, ¿cierto? El pecado no es un grado menor de la bondad, sino un mal absoluto que está en la vida de la humanidad. Esto es lo que nos enseña la Escritura. No es que yo esté aquí diciéndolo porque es mi punto de vista, sino que a través de lo que vemos en la Escritura es lo que ella nos enseña. Aquel que no ama a Dios por lo mismo está caracterizado como malo. Todo el que no ama a Dios es considerado como alguien malo a través de la Escritura. La Escritura no conoce una posición de neutralidad. Invita al malvado a que se vuelva la justicia. Entonces, a través de esas evidencias que vemos en la Escritura podemos determinar que el pecado es absolutamente malo, que es un mal positivo, no como lo veíamos ahorita, no pasivo, no que actúa pasivamente, sino que es un mal positivo. Amén. Entonces ya vimos dos cosas, que el pecado es una clase específica del mal y que tiene un carácter absoluto. Como tercer punto, bueno, y para referencia del segundo punto, tenemos Mateo 10, 32, 33, Lucas 11, 23 y Santiago 2, 10. Amén. El pecado tiene relación con Dios y con su voluntad. ¿A qué me refiero con esto? Hay dos planteamientos. ¿Cuál es el contenido material preciso que hay en la ley? ¿Y qué es lo que la ley demanda? Si nosotros contestamos estas dos preguntas, sería posible determinar qué es el pecado en un sentido material. ¿A qué me refiero con esto? Pues que cuando nosotros nos acercamos a las Escrituras, vemos, por ejemplo, que el Señor Jesús dice que la ley se resume en amar, ¿cierto? En el amor. Amar a Dios y amar al prójimo, ¿cierto? Eso es lo que la ley demanda. Si yo no hago eso,
pues físicamente, materialmente, evidencio lo que es el pecado, ¿cierto? Porque voy en contra de esa ley establecida por Dios. Y desde ese punto de vista material, digámoslo de alguna manera, que consiste en amar a Dios, entonces el mal moral tiene que coincidir en lo que decíamos, en lo opuesto. O sea, en no amar a Dios. Si yo no amo a Dios, pues voy en contra de la ley que Dios ha establecido para la humanidad. Y esto se manifiesta en las constantes transgresiones de la ley de Dios, y aquí ya entramos a mirar otra cosa, que es en pensamiento, palabra y obra. Más adelante, en los puntos subsiguientes, vamos a hablar de esto. Entonces, cuando yo hablo que el pecado tiene una relación con Dios y su voluntad, me refiero al hecho de que cuando Dios estableció la ley, ¿cierto? Inmediatamente el pecado se relaciona con él porque voy en contra de esa ley. La voluntad de Dios es que, ¿qué es lo que Dios nos ordena? Que amemos, ¿cierto? Lo principal, el resumen, amar. Es lo que Dios nos ordena. Entonces, ¿qué relación tiene mi pecado o el pecado en la vida del hombre con Dios? Que va en contra de esa ley establecida por Dios. La relación que tiene el pecado con la voluntad de Dios es que va en contra de su voluntad. Esa es la relación que tiene el pecado con referente a la voluntad de Dios. Y lo encontramos plasmado en varias citas en la Escritura. Hay muchas, muchísimas. A través de toda la Escritura podemos encontrar muchas. Pero aquí tenemos Romanos 1:32, Romanos 2:12 al 16, Romanos 4:15, Santiago 2:9 y nuevamente Primera de Juan 3:4, que fue el verso con el que iniciamos. Amén. Como cuarto punto, encontramos que el pecado incluye no solamente una transgresión a la voluntad de Dios, sino que también dentro de su naturaleza podemos ver que en el ser humano incluye la culpa y la corrupción. Cuando hablamos de culpa, hablamos de un estado en que se merece la condenación. Cuando yo cometo alguna acción que infringe la ley, inmediatamente a mí viene algo que me dice que estoy haciendo lo incorrecto y que debo, ¿cierto?, ser castigado por ello. Entonces viene un sentimiento a mi vida que me dice, yo merezco la condenación porque estoy transgrediendo una ley. En el sentido que se merece el castigo por la violación de la ley o de un requerimiento moral. La culpa expresa la relación que el pecado tiene con la justicia o con el castigo de la ley. ¿Cierto? Lo que decíamos ahorita, si yo cometo algo que es indebido, que va en contra de la ley, lo que merezco es ser castigado por esa ley, ¿cierto? Por lo que estoy haciendo. En tanto, hay muchas personas que niegan que el pecado incluya la culpa, ¿cierto? Y lo vemos normalmente en las actitudes que hay en la sociedad. Si yo voy a cometer algo malo, me dicen que lo puedo hacer, que no pasa nada, si no soy descubierto no tengo ningún tipo de responsabilidad, pero sabemos que la culpa siempre va a estar presente al momento de transgredir una ley. Y vemos que ese pensamiento que a veces nos arroja la sociedad va en negación con lo que la Escritura nos enseña. La Escritura siempre nos muestra que al transgredir la ley, la culpa debe venir sobre el hombre. La culpa está sobre el hombre. La culpa está sobre lo que el hombre comete que va contrario a la ley. Y aquí pues lo segregué. Podemos ver, por ejemplo, Mateo 6:12, Romanos 3:19, Efesios 2:3, donde el hombre debe sentir la culpa o siente o la culpa llega a él a causa de lo que hace. Por corrupción, entonces estamos hablando del cuarto punto, que el pecado incluye la culpa y la corrupción. Ya vimos lo que es la culpa. Por corrupción entendemos que la corrupción es como la contaminación inherente a las acciones malas que el hombre hace, ¿cierto? Eh, o a la permisibilidad que hay en el pecado en el hombre. Si yo soy una persona que constantemente voy pecando, pues me voy volviendo una persona corrupta,
¿cierto? Hay corrupción en mi manera de actuar, en mi manera de pensar, en lo que hago. Cuando las personas pecan o cuando alguien comete un delito, ¿cierto? O cuando se transgrede la ley, inmediatamente no viene la corrupción. Eh, Voy a poner un ejemplo. El niño está en la casa de su mami y toma una moneda, ¿cierto? Él sabe que está haciendo lo malo y viene la culpa a él, pero no inmediatamente viene la corrupción. Solo a través de la repetición de ese pecado, ¿cierto? Empieza a agrandarse la corrupción en su vida y se vuelve una persona más constante y ya es algo que queda establecido para él. Como pasó con la humanidad, ¿cierto? La corrupción vino al hombre a causa de la transgresión de un solo hombre. Toda la corrupción fue una mancha que vino sobre toda la humanidad. La corrupción del pecado se enseña en algunos pasajes de la Escritura, como los que tenemos aquí anotados. Job 14:4, Jeremías 17:9, nuevamente Mateo 7:15 al 20 y Romanos 8:5 al 8. Amén. Como quinto punto, para ir terminando, el pecado no consiste exclusivamente en los actos externos, ya lo habíamos dicho anteriormente. El pecado no consiste en actos externos, sino también en hábitos pecaminosos y en una condición que está en el hombre. Y es importante que vayamos teniendo en cuenta esto. No es todo lo que yo hago, no son todas las acciones que las personas hacen lo que delimita su pecado, sino que hay algo en el hombre, un estado en su vida, ¿cierto? Un hábito que tiene que manifiestan esos hechos, que se manifiestan, que tienen como resultado las acciones que él hace, una condición que hay en su vida que como último resultado muestra lo que él es ante la sociedad. Los hechos pecaminosos y las disposiciones del hombre deben relacionarse con su naturaleza y encontrar en ella su explicación. Quiere decir que cuando vemos a las personas hacer ciertas cosas que no van conforme a la ley establecida por Dios, lo que nosotros podemos establecer es que hay algo dentro de él que no le permite cumplir esas obligaciones. Que hay algo dentro de él, o sea, esa naturaleza que hay del pecado en su vida no permite que pueda cumplir con las demandas establecidas por Dios. Entonces surge una pregunta: ¿deben considerarse como pecados los pensamientos y los afectos que los hombres tienen? Y podemos decir algo así, que es lo que la Escritura a veces llama la carne. Vemos en algunos pasajes de la Escritura, por ejemplo, como en Gálatas 5, ¿cierto? Donde nos dice que manifiestas son las obras de la carne. Pero entonces, ¿debemos considerar eso como pecado? La respuesta es afirmativa, ¿cierto? Todos decimos que sí. Esas acciones, ¿cierto? Esas obras de la carne que se hacen manifiestas son pecado debido a que está sentado dentro del hombre en sus pensamientos. Entonces, en conclusión, puede decirse que el pecado debe definirse, claro, como lo veíamos ahorita, una transgresión a la ley de Dios, como lo leíamos en Primera de Juan 3:4, sea en acto, en disposición, lo que yo dispongo a hacer con mi vida, mis pensamientos, o en estado. Quiere decir, yo soy alguien que siempre permanece en pecado, o que el ser humano es alguien que siempre permanece en pecado. Lo podemos ver nuevamente en Mateo 5, en Romanos 7 y en Gálatas 5, que era el texto al que hacía referencia. Amén. Y por último, como sexto punto, podemos ver que el pecado tiene su asiento en el corazón. La definición de todo esto, de decir que el pecado incluye la culpa y la corrupción, que el pecado no consiste en actos externos, que es una clase específica de mal, que tiene un carácter absoluto y que va acorde, no acorde, sino que está también involucrada la voluntad de Dios en el pecado.
nos lleva a determinar de alguna manera el sexto punto, y es que el pecado tiene el asiento o está posicionado en el corazón del hombre. Ya hemos dicho que no se basa en los actos externos, que no se basa en lo que el hombre hace. Y cuando me refiero a corazón, no quiere decir que cuando un médico toma y hace una cirugía y mira el corazón del hombre, pues va a encontrar de pronto una capsulita pequeña llamada pecado, ¿cierto? Porque muchas veces puede suceder que interpretemos de esa manera, físicamente. Cuando hablamos de corazón o cuando la escritura habla de corazón, se refiere a que el corazón es como, digámoslo de esa manera, el órgano, ¿cierto? El órgano central del alma, el cual controla todo lo que es el hombre. Entonces controla su manera de pensar, controla su voluntad, lo que quiere hacer, y controla sus afectos, ¿cierto? Entonces es ese órgano que está en el alma que nos produce los pensamientos, que nos produce los actos, ¿cierto? Que manipula, no quiero usar la palabra manipular, pero no encuentro un homólogo para esta palabra, pero digamos lo que manipula todo lo que el hombre quiere hacer, ¿cierto? Que controla todo lo que el hombre es. Entonces, no me refiero al corazón físico, sino a ese corazón que la escritura establece como el órgano que controla todo lo que el hombre hace, dice o piensa. En su estado pecaminoso, todo el hombre es objeto del desagrado de Dios. Hay un sentido en el que se puede decir que el pecado se generó en la voluntad del hombre. Pero al decir voluntad, nuevamente reiteramos, no nos referimos a un acto físico, sino a esa intención que fue lo que vimos en el foro pasado donde hablábamos de la caída del hombre, esa intención que hubo en el hombre de desobedecer, de desacatar las normas establecidas por Dios. Había una tendencia del corazón por debajo del acto físico cuando el pecado entró en el mundo. Entonces esa idea pues está en armonía con lo que enseña la escritura. Desde la caída, cuando hablamos de la caída, así como Proverbios 4:23, Jeremías 17:9 y Mateo 15 del 19 al 20. Amén, mis hermanos. Entonces tengamos en cuenta esos aspectos cuando nos referimos a la naturaleza del pecado. Lo repito nuevamente para terminar. Primero, que el pecado es una clase específica de mal, ¿cierto? Segundo, que el pecado tiene un carácter absoluto. Dijimos que es malo. El pecado tiene relación con Dios y su voluntad. Hablábamos desde el punto de vista de que Dios establece una ley y el pecado va en contra de esa ley que es la voluntad de Dios. Amén. El pecado, como lo veíamos en cuarto punto, incluye la culpa y la corrupción. Como quinto punto, veíamos que el pecado no consiste en actos externos. Y por último, que el pecado tiene el asiento en el corazón del hombre. Amén.